Imagina una noche de oscuridad absoluta, donde un brasero humeante y una antorcha de fuego flotan de la nada. No es una película de terror, es el encuentro sobrenatural más críptico de la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Dios realmente entre esos cadáveres mutilados? Hoy verás el momento exacto en que el Creador del universo sella un contrato con un hombre mortal. Escucharás las promesas que definieron el mapa del mundo, la profecía de una esclavitud de 400 años y el secreto de la iniquidad de los amorreos. El horno humeante está a punto de aparecer. Abraham acaba de vencer a imperios enteros, pero el silencio en su tienda es ensordecedor. Está roto, se enfrenta a la soledad y le dice a Dios: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo? Siente que su tiempo se ha agotado y que su legado es polvo. Pero la respuesta de Dios es un choque de realidad. No te heredará un siervo, sino tu propio hijo. Para demostrárselo, Dios lo saca de su limitación y lo lleva al frío de la noche. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Imagina el inmenso silencio de esa noche. Jehová no le da un papel firmado, le da el universo entero como garantía, y reclama su autoridad. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. En ese instante cósmico, la fe de un hombre fue contada como justicia, mucho antes de que existiera cualquier ley o ritual. Pero la bendición tiene un peso aterrador. La atmósfera cambia drásticamente. De la paz de las estrellas pasamos a una visión espeluznante. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida por 400 años. Abraham carga con el peso repentino de saber que su bendición nacerá del sufrimiento. ¿Por qué esperar 4 siglos? Porque la justicia divina tiene tiempos que no entendemos. Dios debe esperar a que la maldad de los amorreos llegue a su límite. Es un tablero geopolítico antiguo donde cada nación tiene su juicio contado. Entonces, Dios le ordena preparar el sacrificio. Esto no es una simple oración, es una escena visceral. Abraham descuartiza los animales, siguiendo la cruda tradición del cercano Oriente antiguo. En estos pactos de sangre, si alguien fallaba, su destino era terminar como esos cadáveres. La tensión sube mientras el sol cae, y un sueño profundo y una oscuridad aterradora asfixian a Abraham. Está paralizado por el terror sagrado. Y aquí ocurre el giro teológico más radical de la historia. Debería ser Abraham quien caminara por en medio de la sangre para jurar lealtad, pero es Dios mismo, manifestado como un horno humeante y una antorcha de fuego que cruza en solitario. Dios está diciendo sin palabras: asumo sobre mí mismo la maldición de la muerte si este pacto se rompe. Es el compromiso absoluto del Creador. El mapa del futuro queda trazado. Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, una promesa sellada con fuego. El pacto está hecho, pero Abraham sigue sin un bebé en sus brazos. El reloj avanza y la desesperación humana está a punto de crear un conflicto que aún hoy hace arder el Medio Oriente. La paciencia de los hombres es corta y el plan de Sarai con su esclava Agar está a punto de desatar una guerra eterna. Haz clic en el video en pantalla para ver el trágico error que cambió la historia para siempre. Nos vemos en el siguiente capítulo.